La Segunda Guerra Mundial terminó hace casi 80 años. Sin embargo, el eco de la guerra nos persigue hasta hoy. La propaganda total, los horribles experimentos con humanos y las ejecuciones masivas de pueblos enteros aún causan horror y miedo. En este video conocerás los 20 descubrimientos más inusuales y sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial. Y si te apasiona este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis y te llevará a más aventuras como esta. Número 1. Fábricas subterráneas en Alemania. Se descubrieron restos de fábricas subterráneas del régimen nazi, donde se utilizaba el trabajo forzado de prisioneros de campos de concentración para desarrollar y producir cohetes U-2 y otros equipos militares. Estas fábricas, ocultas profundamente bajo tierra, fueron creadas para asegurar la continuidad de la producción militar en condiciones de bombardeos aliados. El estudio de estos complejos subterráneos abre nuevas páginas en la comprensión de la magnitud y los métodos utilizados por la Alemania nazi en sus intentos de alcanzar la superioridad tecnológica durante la guerra. Subrayan la crueldad del régimen, demostrando que los nazis no se detuvieron ante el uso masivo de trabajo esclavo para alcanzar sus objetivos. Estas fábricas subterráneas se convirtieron en un símbolo sombrío de la industrialización de los crímenes de guerra y las medidas extremas a las que recurrieron los nazis en su afán de victoria. Número 2. Colección de pinturas. En 2012, en Múnich, se produjo un descubrimiento que sacudió a la comunidad artística mundial. En un apartamento de tamaño modesto, se encontró una colección de pinturas confiscadas por los nazis, valorada en $1.000 millones. Entre las obras se encontraban trabajos de maestros como Marc Chagall, Pablo Picasso y Henri Matisse. Esta colección representa un tesoro perdido del arte europeo, muchas de cuyas piezas se consideraban perdidas durante décadas. Las pinturas llegaron a manos de los nazis como resultado de una campaña masiva de confiscación de obras de arte que el régimen consideraba degeneradas o pertenecientes a familias judías. Muchas de estas obras fueron incautadas a sus propietarios durante los años previos y durante la guerra, y después de la guerra se consideraron perdidas o destruidas. El descubrimiento de esta colección fue posible gracias a las acciones investigativas de las autoridades alemanas que investigaban casos de fraude fiscal. La investigación llevó al registro del apartamento donde se encontraron estas invaluables obras de arte. La colección incluía tanto obras maestras conocidas como trabajos menos conocidos que, sin embargo, representan un gran valor artístico e histórico. El hallazgo provocó una resonancia internacional, ya que planteó cuestiones sobre los derechos de propiedad, la restitución y la responsabilidad moral para muchos descendientes de familias judías despojadas de sus tesoros por los nazis. Este descubrimiento ofreció la esperanza de recuperar las obras de arte perdidas, que se convirtieron en símbolos de su historia y legado. Número 3. Cazas Spitfire en Birmania. Estos cazas ingleses, conocidos por su velocidad, maniobrabilidad y potencia de fuego, jugaron un papel clave en la batalla de Inglaterra, convirtiéndose en un símbolo de coraje y valentía. Según la leyenda, ante el avance japonés, decenas de nuevos Spitfire fueron enterrados en las selvas de Birmania para evitar su captura. Desde entonces, se han convertido en una especie de santo grial para los buscadores de tesoros y arqueólogos militares. Años de búsqueda y estudio de mapas y documentos de la época de la guerra llevaron al inicio de excavaciones arqueológicas a gran escala, utilizando tecnologías modernas, incluyendo investigaciones georradar y navegación por satélite. Los equipos lograron descubrir los supuestos lugares de enterramiento de estos aviones. La emoción y la tensión aumentaban con cada día de excavación, ya que cada uno podría ser testigo del descubrimiento no solo de ejemplares magníficamente conservados de tecnología aeronáutica, sino también de elementos clave de la historia militar. Los Spitfire encontrados representan modelos enviados desde el Reino Unido para apoyar a los aliados en Asia. Su descubrimiento permite a los especialistas y restauradores recrear y comprender los aspectos técnicos y las condiciones de operación de estas máquinas. Número 4. Enterramientos en el bosque de Katyn. El descubrimiento de fosas comunes en el bosque de Katyn
cerca de Smolensk, en Rusia, sigue generando muchas controversias. En 1943, las tropas alemanas que avanzaban hacia la Unión Soviética descubrieron numerosas fosas comunes de oficiales polacos. La Unión Soviética negó su implicación, afirmando que los nazis eran los responsables, según la versión oficial de los países occidentales. En 1940, por orden de la alta dirección de la Unión Soviética, miles de oficiales polacos, policías, científicos y figuras públicas capturados durante la invasión soviética de Polonia en septiembre de 1939 fueron ejecutados. Estos asesinatos masivos, llevados a cabo por el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, se conocieron como la Masacre de Katyn. Este descubrimiento provocó una gran resonancia internacional, convirtiéndose en un argumento importante en la acusación del régimen estalinista de cometer crímenes de guerra para Polonia. Katyn se convirtió en un símbolo de tragedia nacional y traición por parte del gobierno soviético, con el que anteriormente se consideraban aliados. Sin embargo, no todo es tan claro. Existe otra opinión con documentos que respaldan este trágico evento. En 1943, cuando los nazis fueron derrotados en la batalla de Stalingrado, la poderosa máquina de propaganda del Tercer Reich, encabezada por Goebbels, deseaba provocar una división interna. Los nazis mismos ejecutaron a los oficiales polacos y luego supuestamente los descubrieron para señalar las represiones estalinistas y sembrar discordia entre los aliados. Sin embargo, algunos periodistas polacos no creyeron a los nazis y realizaron su propia investigación. Parte de los documentos que confirmaban el crimen nazi fueron preparados para el Tribunal de Nuremberg, donde se juzgó a los nazis. Sin embargo, en circunstancias extrañas, comenzaron a morir todos los que intentaban de alguna manera desacreditar al régimen estalinista de la época. Los documentos y todos los que investigaban esta tragedia desaparecieron de manera sorprendente. No obstante, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg acusó a Hermann Göring, el número 2 del régimen nazi, y a Alfred Jodl, jefe del alto mando de la Wehrmacht, por el crimen de Katyn. Número 5. Operación Bernhard. La Operación Bernhard fue una de las operaciones más ambiciosas y secretas de la Segunda Guerra Mundial, llevada a cabo por la Alemania nazi con el objetivo de desestabilizar la economía de los países aliados mediante la producción masiva de billetes falsificados. El objetivo principal de la operación era inundar los mercados británico y estadounidense con libras y dólares falsos, lo que debía provocar inflación y socavar la confianza en la moneda nacional. Lanzada en 1942 bajo la dirección de las Schutzstaffel, la operación utilizó los talentos de prisioneros de campos de concentración, artistas, tipógrafos y banqueros calificados, a quienes se les prometieron mejores condiciones de vida a cambio de su participación en la producción de falsificaciones. El centro de la operación fue una imprenta secreta en el campo de concentración de Sachsenhausen, donde se crearon copias perfectas de libras británicas y más tarde dólares estadounidenses. La calidad de las falsificaciones era tan alta que incluso los expertos tenían dificultades para distinguirlas. Las libras esterlinas falsificadas se consideran algunas de las mejores falsificaciones de la historia, y algunas de ellas permanecieron en circulación durante muchos años después de la guerra. Se planeaba que el dinero falso se utilizara para financiar operaciones de espionaje en territorio enemigo, así como para comprar bienes valiosos y estratégicos en países neutrales. Sin embargo, a pesar de la producción exitosa de una gran cantidad de moneda falsificada, los planes para su uso masivo no se llevaron a cabo. Número 6. El acorazado japonés Musashi. El acorazado japonés Musashi, junto con su gemelo Yamato, representaba la cúspide del arte de la ingeniería naval japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los barcos de guerra más grandes y poderosos jamás construidos. Lanzado en 1940, el Musashi pesaba más de 72.000 toneladas a plena carga y estaba armado con cañones de 460 milímetros que podían disparar proyectiles de más de 1 tonelada a una distancia de hasta 42 kilómetros. Estos gigantescos barcos fueron diseñados para dominar el teatro de operaciones del Pacífico, pero su destino fue trágico.
El Musashi participó activamente en combates durante la guerra, incluyendo la batalla del mar de Sibuyan, donde fue hundido en octubre de 1944 por la aviación estadounidense. El hundimiento del Musashi simbolizó el cambio de prioridad en la guerra naval, donde la ventaja pasó a los portaaviones y la aviación, y los acorazados gigantes perdieron su supremacía. El descubrimiento de los restos del Musashi en 2015 por el cofundador de Microsoft, Paul Allen, y su equipo de exploración submarina fue un evento importante. El equipo de Allen encontró el barco a más de 1000 metros de profundidad en el mar de Sibuyan. Número 7. El mensaje secreto del Paloma. En 2012, en Inglaterra, se hizo un sorprendente hallazgo en la chimenea de una casa, abriendo una nueva página en la historia de la inteligencia y las comunicaciones militares de la Segunda Guerra Mundial. Se trataba del esqueleto de una paloma que, según se cree, era un mensajero que murió en el edificio. Este hallazgo ya era de interés histórico, pero la verdadera sorpresa fue que con los restos del ave se encontró una cápsula metálica que contenía un mensaje no descifrado. Este mensaje, escrito en un papel delgado, consta de 27 líneas de símbolos codificados que aún no se han descifrado. Los investigadores creen que podría ser un mensaje secreto enviado desde el frente al cuartel general de las fuerzas aliadas durante operaciones críticas. El correo de palomas fue un medio de comunicación importante durante la guerra, gracias a su capacidad para entregar mensajes en condiciones donde otros métodos de comunicación eran inaccesibles o demasiado peligrosos. El mensaje encontrado se convirtió en un desafío para criptógrafos e historiadores de todo el mundo que buscan descifrarlo, ya que podría contener información valiosa sobre operaciones militares, inteligencia o incluso la ubicación de una unidad militar. Este hallazgo destaca la importancia y singularidad del correo de palomas como medio de transmisión de mensajes cruciales, especialmente relevante en tiempos de conflictos globales. Número 8. Depósito de armas de la resistencia francesa. En Francia, durante la renovación de una antigua casa, se hizo un descubrimiento sorprendente: un depósito de armas oculto, probablemente perteneciente a miembros de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Este arsenal de la época de la ocupación incluía armas de fuego, granadas, explosivos y documentación que atestiguaba la actividad clandestina. El descubrimiento de este tipo de hallazgos es raro y tiene un gran valor para historiadores e investigadores. El arsenal encontrado en un escondite bajo el suelo de la casa demuestra la bien organizada y decidida preparación del pueblo francés para luchar contra los ocupantes. La resistencia en Francia fue un movimiento de múltiples niveles que organizaba sabotajes, operaciones de inteligencia, distribución de folletos antinazis y ayuda a los aliados. Las armas utilizadas por la resistencia a menudo eran suministradas por los aliados británicos y estadounidenses mediante lanzamientos en paracaídas o transportadas a través de países neutrales. Número 9. El búnker secreto de Churchill. En 2020, investigadores en el Reino Unido hicieron un descubrimiento sorprendente al encontrar uno de los búnkeres secretos construidos para apoyar al ejército secreto de Churchill, cuya existencia era poco conocida. Este ejército, conocido como la Unidad Auxiliar, fue creado al comienzo de la Segunda Guerra Mundial como una resistencia clandestina en caso de una invasión exitosa de las tropas alemanas en el territorio del Reino Unido. El búnker, encontrado en lo profundo del campo inglés, era uno de los aproximadamente 500 de estos refugios subterráneos fortificados distribuidos por todo el país. Estaba equipado con áreas para dormir, almacenes de armas y municiones. Los búnkeres estaban destinados a pequeños grupos de civiles armados que debían llevar a cabo sabotajes, espionaje y reconocimiento en la retaguardia enemiga en caso de ocupación. Estas unidades secretas fueron formadas por iniciativa de Winston Churchill, quien insistió en la creación de una red de resistencia capaz de ofrecer una resistencia significativa a los invasores nazis. Número 10. Campo de concentración femenino de Ravensbrück. El campo de concentración de Ravensbrück, ubicado en Alemania, fue fundado en 1939 y fue el mayor campo de concentración femenino del sistema nazi.
Aquí se recluyó a decenas de miles de mujeres de diversas nacionalidades, que fueron sometidas a torturas, trabajos forzados y horribles experimentos médicos. Entre 1942 y 1945, en el campo de concentración de Ravensbrück, se realizaron crueles experimentos con las prisioneras, durante los cuales se les hacían cortes profundos en las pantorrillas y luego se frotaban las heridas con bacterias de tétanos, estreptococos y agentes de gangrena gaseosa. Además, se introducían en las heridas vidrio triturado y aserrín, imitando las condiciones de las heridas de combate. El objetivo de estos inhumanos experimentos, realizados por médicos alemanes, era estudiar métodos de tratamiento que pudieran aplicarse para tratar a los soldados heridos en el frente. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el campo de Ravensbrück en los últimos años han descubierto pertenencias personales de las prisioneras, proporcionando nuevos datos para comprender la vida y el destino de las reclusas. Entre los artefactos encontrados hay joyas, trozos de tela, zapatos y artículos de higiene personal que las prisioneras escondían con la esperanza de mantener algún vínculo con su vida anterior y su humanidad. Estos pequeños objetos, aparentemente insignificantes en el contexto de la tragedia general, cuentan una gran historia sobre la fuerza de espíritu, la esperanza y la desesperación que vivían en los corazones de las mujeres de Ravensbrück. Especialmente valiosos son los hallazgos relacionados con los niños, que también fueron recluidos en el campo junto con sus madres o nacieron en cautiverio. Número 11. Tanque Pantera en el sótano. En 2015, en Alemania, ocurrió un evento que causó un gran revuelo público y mediático. En el garaje subterráneo de una casa privada se descubrió un tanque Pantera de la Segunda Guerra Mundial, así como otros artefactos militares relacionados con la Alemania nazi. El Pantera, considerado uno de los tanques más poderosos y efectivos de su tiempo, fue encontrado en condiciones sorprendentes junto al tanque. En el garaje se encontraron un cañón antitanque, un torpedo y muchos otros objetos militares, cada uno de los cuales es testimonio del progreso tecnológico y los esfuerzos bélicos de la Alemania nazi. El descubrimiento fue posible gracias a una denuncia anónima, tras la cual la policía y los expertos militares realizaron un registro que llevó a este hallazgo inusual. Denunciar en Alemania es, se podría decir, parte de la cultura alemana. Sin embargo, sorprende cómo el propietario de un arsenal militar tan grande logró ocultar un tanque en su sótano durante 70 años. El dueño de la casa, un anciano, era un entusiasta de la historia y, según se cree, había estado recopilando estos objetos durante muchos años. La cuestión del origen del tanque y otros objetos, así como de cómo fueron llevados al sótano, generó muchas disputas entre los especialistas. Las autoridades judiciales se enfrentaron a la tarea de determinar si el propietario había violado la ley al poseer tales objetos, especialmente considerando la estricta legislación alemana sobre símbolos y artefactos de la época nazi. Para muchos, este caso fue un recordatorio de que, incluso décadas después del final de la guerra, su eco aún se refleja en nuestro mundo moderno, a veces de las formas más inesperadas y sorprendentes. ¿Cuántos más de estos equipos militares y armas de esa época se guardan en sótanos y bodegas en toda Alemania? Número 12. Isla Sadojima. La isla Sadojima está marcada en la historia como uno de los lugares más oscuros del período de la Segunda Guerra Mundial. Recibió el apodo de Infierno en la Tierra, debido al trato brutal a los prisioneros de guerra que se mantenían en condiciones extremadamente duras. Ubicada en una parte remota de Japón, esta isla se convirtió en un lugar de sufrimiento y muerte masiva para los soldados de las fuerzas aliadas capturados por el ejército japonés. En los últimos años, las excavaciones arqueológicas en la isla Sadojima han arrojado luz sobre las oscuras páginas de su historia, revelando las condiciones de vida, el trato y las circunstancias de la muerte de los prisioneros, que soportaron condiciones insoportables de hambre, enfermedades y maltrato. La isla, utilizada con fines militares, estaba aislada del resto del mundo, lo que permitía ocultar lo que sucedía allí del conocimiento internacional. Los relatos de los sobrevivientes y los documentos históricos atestiguan las pruebas inhumanas.
pero solo las excavaciones recientes han permitido evaluar plenamente la magnitud de la tragedia. Número 13. Refugio alemán. En 2021, en Alemania, durante trabajos de renovación en la pared de una casa, se encontró un escondite que contenía artefactos y documentos nazis. Este hallazgo incluía medallas, uniformes militares, cartas personales, fotografías, así como materiales de propaganda y otros objetos relacionados con el período nazi. Estos artefactos, cuidadosamente escondidos en la pared, probablemente fueron emparedados en los últimos días de la guerra o inmediatamente después de su finalización, cuando los propietarios posiblemente intentaban ocultar su conexión con el régimen nazi por temor a posibles represalias por parte de las fuerzas aliadas o del nuevo gobierno. El hallazgo se convirtió en un testimonio de la trágica historia de esos años, cuando objetos que llevaban orgullo e importancia ideológica se convirtieron en símbolos de vergüenza y miedo. Entre los documentos encontrados había cartas personales que representan valiosas fuentes primarias para comprender los sentimientos y opiniones de la gente común. Las fotografías ofrecen una visión de la vida cotidiana, los aspectos culturales y sociales de la Alemania nazi, permitiendo una mejor comprensión de cómo lo ordinario coexistía con lo excepcional. Este hallazgo y otros similares enfrentan a la sociedad con un dilema. Por un lado, la importancia de preservar la memoria histórica y por otro, la necesidad de asegurar que estos materiales no se utilicen con fines de propaganda o glorificación del régimen nazi. ¿Qué opinas tú? ¿La simbología y los artefactos del Tercer Reich tienen derecho a existir? ¿O su existencia puede resucitar el fascismo y el nazismo y devolvernos a tiempos de exterminio de pueblos enteros? Escribe tu opinión en los comentarios debajo del video. Número 14. Campo de Sobibor. El campo de exterminio de Sobibor, ubicado en Polonia, fue uno de los lugares más siniestros del genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Las recientes excavaciones arqueológicas en este lugar han arrojado luz sobre una página oscura de la historia del Holocausto, descubriendo restos de cámaras de gas, viviendas y pertenencias personales de las víctimas. Estos hallazgos se han convertido en un testimonio importante de la magnitud de los crímenes cometidos en los campos de exterminio. Las cámaras de gas de Sobibor fueron el elemento central de la eliminación de la población, y su descubrimiento proporciona una comprensión del aspecto tecnológico del sistema nazi de exterminio masivo. Las excavaciones revelaron los cimientos y estructuras de estos siniestros edificios, donde los nazis mataron a millones de personas inocentes. Los hallazgos de pertenencias personales de las víctimas, como zapatos, joyas, juguetes infantiles y objetos domésticos, hablan de la magnitud de la tragedia y de las historias personales de aquellos que fueron condenados a muerte. Estos objetos sirven como un poderoso recordatorio de la crueldad de los crímenes cometidos contra ellos. Número 15. Descubrimiento del Diario de Leningrado. En los archivos de San Petersburgo, anteriormente conocido como Leningrado, se hizo un descubrimiento único que arroja luz sobre una de las páginas más oscuras de la historia de la Gran Guerra Patria. El sitio de Leningrado, el diario descubierto, escrito por un autor desconocido durante el bloqueo, es un testimonio personal de la vida y la supervivencia en una ciudad que estuvo casi 900 días aislada del resto del mundo por las tropas alemanas. El texto del diario abarca desde los primeros días del bloqueo hasta su ruptura, describiendo las dificultades diarias, los miedos y las esperanzas de los habitantes de Leningrado. El autor documenta todo, desde la aguda escasez de alimentos, agua y combustible, hasta los heroicos esfuerzos de los residentes por defender su hogar del enemigo. El diario también aborda momentos de dolor y alegría personal. El descubrimiento de este documento se convirtió en un evento significativo para los investigadores y todos los interesados en la historia de la Segunda Guerra Mundial. El diario de Leningrado permite vislumbrar el alma de las personas comunes que se encontraron en el epicentro de uno de los bloqueos más crueles de la historia. Este diario se ha convertido en una fuente histórica importante que complementa la historia oficial del sitio de Leningrado con experiencias y testimonios personales, haciendo la historia más completa. Número 16. Túneles secretos bajo Londres. Durante trabajos de construcción en Londres, se descubrió una red olvidada de túneles secretos bajo la ciudad.
Estos corredores subterráneos, según los investigadores, fueron utilizados por agencias militares y gubernamentales durante la Segunda Guerra Mundial, tanto para protección contra los bombardeos alemanes como para llevar a cabo operaciones secretas. Los túneles se extienden por varios kilómetros bajo la parte central de la ciudad, formando una compleja red que alguna vez sirvió como una vía oculta para el movimiento de personas y documentos importantes, así como para reuniones secretas del mando militar y funcionarios gubernamentales. Algunos de estos pasajes subterráneos conducen a edificios de importancia estratégica, incluidos cuarteles militares y búnkeres gubernamentales. El descubrimiento confirma numerosos rumores y leyendas de los habitantes de Londres sobre la existencia de una extensa red de túneles bajo la ciudad. Hasta ahora, la mayor parte de estas estructuras subterráneas permanecía sin explorar debido a su estatus secreto y acceso limitado. Número 17. Proyecto Manhattan. En el mundo existe un tipo de armamento cuya posesión cambia radicalmente la posición de un país en el mapa geopolítico: el arma atómica. En los oscuros tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo estaba dividido por horribles eventos, un grupo de destacados científicos se reunió en un lugar secreto para trabajar en un proyecto que podría cambiar el curso de la historia. Este proyecto se llamó Manhattan. La misión de crear la primera bomba atómica fue una carrera contra el tiempo y la ciencia, donde las apuestas eran más altas que nunca. La chispa que encendió el proyecto Manhattan vino de un pequeño grupo de refugiados judíos que llegaron a Estados Unidos en busca de refugio de la Alemania nazi. Advirtieron que en Berlín se estaba desarrollando un arma atómica. Sorprendentemente, toda la información sobre este desarrollo estaba abierta y disponible para su estudio. Pero detrás de estos grandes descubrimientos científicos y logros de ingeniería, se ocultaba una profunda lucha interna. Recientemente, se descubrieron cartas personales y diarios de los científicos que trabajaron en el proyecto, revelando una nueva perspectiva sobre sus experiencias y pensamientos. Estos documentos hablan de las dudas y dilemas éticos que enfrentaron estas personas al sopesar las consecuencias de sus inventos. En sus escritos se pueden encontrar preguntas sobre la moralidad de crear un arma de tal poder destructivo y sobre el futuro de la humanidad después de su uso. Los científicos se preguntaban si estaban salvando al mundo al crear tal arma o si simplemente estaban abriendo la caja de Pandora, cuyas consecuencias no podrían revertirse. Número 18. Catacumbas de Odessa. Bajo tierra en Odessa se esconden las catacumbas de Odessa, enormes laberintos subterráneos. El año del primer asentamiento en ellas se considera 1813, ya que este año está escrito en la pared. En esos años, la ciudad sufrió una epidemia de peste y es posible que las catacumbas sirvieran como refugio para los habitantes locales. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad fue ocupada en 1941 a 42, estos oscuros y enrevesados subterráneos se convirtieron en un refugio secreto para los héroes partisanos. Imagina una red de caminos subterráneos de más de 2.500 kilómetros, donde uno puede perderse como en un enorme hormiguero. Aquí, en la oscuridad y el frío, los partisanos establecieron sus bases secretas, vivían en estos subterráneos, planificaban ataques contra el enemigo e incluso imprimían folletos llamando a la resistencia. Las catacumbas eran el lugar ideal para la lucha clandestina. El enemigo no podía encontrarlas fácilmente ni capturarlas. Los partisanos usaban su conocimiento de los laberintos subterráneos para sorprender al enemigo, apareciendo de repente donde no se les esperaba y desapareciendo sin dejar rastro. Número 19. El guarida del lobo de Hitler. En los profundos bosques de Polonia se esconde un lugar misterioso conocido como la guarida del lobo. No es solo un bosque, sino una ciudad subterránea con búnkeres secretos donde Hitler y su círculo cercano pasaron mucho tiempo durante la guerra. Imagina casas subterráneas donde se discutían grandes planes y se elaboraban estrategias enigmáticas. Los arqueólogos, como detectives, excavan en estos lugares y encuentran objetos que nos cuentan sobre la vida de los nazis de esa época. Han encontrado pertenencias personales, mapas e incluso cartas antiguas que parecen susurrar historias
historias del pasado. Estos objetos nos ayudan a entender cómo vivían y qué pensaban las personas que crearon los planes de guerra. En un área de 250 hectáreas se construyeron alrededor de 200 estructuras, incluyendo refugios antiaéreos, construcciones de hormigón más ligeras, estructuras de ladrillo y barracones de madera. El cuartel general tenía 2 pistas de aterrizaje y una estación de tren. Las paredes de los edificios estaban cubiertas con una mezcla de algas y pintura verde que, al mezclarse con la solución, se convertía en un revestimiento verde, naturalmente irregular y poroso. Número 20. Documentos secretos de la Conferencia de Yalta. En febrero de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, los 3 hombres más poderosos de la época, el presidente de Estados Unidos Franklin Roosevelt, el primer ministro del Reino Unido Winston Churchill y el líder de la Unión Soviética Joseph Stalin, se reunieron en Yalta, una ciudad en la costa del Mar Negro, que entonces formaba parte de la Unión Soviética. Esta reunión pasó a la historia como la Conferencia de Yalta. La tarea de los líderes era discutir y decidir cómo se organizaría el mundo después de la caída de la Alemania nazi para asegurar una paz y seguridad duraderas. Los documentos secretos recientemente descubiertos y publicados de esta conferencia arrojan luz sobre las complejas negociaciones y maniobras diplomáticas que tuvieron lugar a puerta cerrada. Estos materiales incluyen actas de las reuniones, cartas personales y diarios de los participantes, gracias a los cuales podemos ver cómo se tomaron decisiones sobre las fronteras de los países, la reconstrucción de territorios devastados y la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Especialmente intrigante es la discusión sobre la división de Alemania en zonas de ocupación, que posteriormente llevó a la prolongada división del país en Alemania Oriental y Occidental, y los planes respecto a Polonia, que generaron muchas disputas y controversias. También se discutieron en los documentos los destinos de otros países de Europa y Asia, incluyendo cuestiones sobre la reconstrucción económica, los crímenes de guerra y el futuro orden mundial. Y aunque la Conferencia de Yalta parecía haber sentado las bases para la paz en nuestro planeta, la geopolítica no es tan simple. Después de la derrota de la Alemania nazi, comenzaron nuevas guerras y conflictos en el mundo que continúan hasta el día de hoy. Y con esto llegamos al final. ¿Cuál de estos descubrimientos te parece más sorprendente? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este video, dale un pulgar arriba y asegúrate de suscribirte para más historias increíbles como esta. Y no olvides activar las notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.